Hola, sean bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio del Ambiente. En esta ocasión, como ya le hemos venido anunciando a través de nuestras redes sociales del MINAM, tenemos de invitado al doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, que me va a hablar con nosotros acerca de un tema bastante importante de agenda nacional para peruanos y peruanas, como es el caso de los sismos. Nuestro país ha tenido movimientos telúricos en el norte, y sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado. Doctor Tavera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor, coméntenos acerca de todo ese trabajo que está haciendo el IGP. Bueno, dicho sea de paso, felicitar al IGP que viene cumpliendo 99 años de vida institucional, nada menos. Y coméntenos acerca del trabajo que realiza su institución, del trabajo que viene realizando con el tema del CENSIS, del Centro Sismológico Nacional, y de este informe técnico que ha realizado también de aspectos sismotécnicos acerca del sismo de Sullana. Bueno, mire, tal como lo ha mencionado, tenemos 99 años haciendo investigación geofísica en el país. Creo que somos involucrados en la geofísica. ¿Y por qué la importancia de la geofísica? En términos generales, todo aquello que se mueve, ¿no?, puede ser estudiado desde el punto de vista geofísico, y me refiero al tema de la Tierra. Todo lo que se desarrollan dentro de la Tierra solamente lo puede ver la geofísica, y todo el resultado en superficie solamente lo puede ver la geofísica, y todo lo que ocurre en torno al planeta Tierra, ¿no?, en su entorno del espacio, también está la investigación de la geofísica. Entonces yo creo que esa es la importancia de nuestra institución, que en los últimos 20 años aproximadamente desde atrás hemos comenzado a utilizar ese conocimiento científico que se ha generado en estos años para tratar de contribuir en la reducción del riesgo de desastres en el país, ¿no? Y al ser los sismos los eventos más recurrentes, ¿no?, y más peligrosos, ¿no?, porque un sismo de una magnitud cercano a 8,5, 9 puede producir daño físico a personas mucho más probablemente que lo que se puede tener en una guerra, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro es lo que ha pasado en Japón en el 2011. Entonces, al ser el Perú un país altamente sísmico, ha habido un esfuerzo muy importante de parte del Estado de tomar conciencia de esta realidad, y desde los últimos 10 años hemos venido recibiendo un apoyo muy importante para comenzar a implementar las redes de monitoreo, las redes de observación, que nos permita pues disponer de información rápida sobre los sismos y a la vez también incrementar el conocimiento científico sobre los sismos. Y es a raíz de eso que desde hace 4 años atrás hemos logrado consolidar este esfuerzo del Estado y crear el Centro Sismológico Nacional, que se conoce como el CENSIS. Y este centro es alimentado con información o con datos que se recopilan de más de 70 estaciones que están distribuidas en el país y transmiten información por satélite. A esto se suman más de 200 acelerómetros que también nos nutren de información, y a la vez también cerca de 350 puntos de monitoreo de desplazamiento que se conoce como estaciones GPS. Y este conocimiento nos ha llevado obviamente a tratar de pronosticar la ocurrencia de sismos. El objetivo final de la ciencia en sismología es llegar a la predicción. Y cuando decimos predicción, hablamos de dónde va a ocurrir el próximo sismo, cuál va a ser la magnitud y cuál va a ser la fecha de ocurrencia. Ese nivel de conocimiento aún no hemos llegado. Lo que sí se ha avanzado es en el pronóstico, saber dónde va a ocurrir y cuál podría ser la magnitud de estos sismos. Y es eso lo que se ha proporcionado a la ciudadanía, a los integrantes del SINAGER. Se han tomado medidas. Ahora los simulacros se hacen para un sismo de magnitud 8.8, ya no para uno de 8.0 como se hacía años atrás, ¿no? Y hemos tratado por todos los medios de difundir este avance del conocimiento científico para que podamos ya prepararnos para lo que va a ocurrir en algún momento, un sismo de gran magnitud. Y ese es el rol del CENSIS. El CENSIS monitorea la actividad sísmica en el país, informa sobre la ocurrencia de los sismos en el país, y cuando ocurre un sismo como el que ha ocurrido en Sullana, pues inmediatamente se da el reporte para que INDECI tome esa información y comience a trabajar en atender los daños que se han producido, y a la vez también la Dirección de Hidrografía de la Marina y Guerra del Perú para ver si va a emitir o no una alerta de tsunami.
Somos 3 instituciones que actuamos de manera rápida e inmediata a la ocurrencia de un sismo, ¿no? Y luego ya vienen las investigaciones, ¿no? De qué es lo que generó el sismo, qué es lo que produjo, qué daños produjo, por qué produjo daños, etcétera, ¿no? Y esa información al final va a pasar a nutrir una base de datos que tiene que ser utilizada para una correcta gestión de riesgo a nivel de región, en el caso de Piura, o a nivel nacional, en el caso, pues, obviamente, de nuestro país. Hemos estado revisando que hay todo pues un estudio cualitativo y de trabajo de campo entre las conclusiones y partes también digamos, estas informes, ¿no? Para la ciudadanía. Se habla de quizá esté produciéndose, ¿no? Estos movimientos telúricos por la falla de Lancones. ¿Qué implicaría esto? Esto quisiera decir que a través de esta falla se van a realizar más movimientos sísmicos Lo por que, este fenómeno geológico. lo que hay que entender aquí es de que en principio todo nuestro país es sísmicamente muy activo, ¿no? Hay que entender que claramente que las placas tectónicas, que las que siempre hemos hablado, que la falla de Nazca perdón, con la placa de Nazca, con la placa sudamericana, colisionan de manera frontal. Y al ser la placa de Nazca un poco más pesada, se introduce por debajo del continente y genera una superficie de contacto, una superficie de fricción, como si tuviéramos dos rocas que están rozándose continuamente, ¿no? Creo que de niños hemos jugado un poco a generar chispas raspando dos rocas, ¿no? Entonces las placas también comienzan a friccionarse, a rozarse entre ellas, y en ese rozamiento van generando actividad sísmica. Pero también producto de ese rozamiento es de que la parte costera de nuestro país, junto con Ecuador, Colombia y Chile, ha comenzado a deformarse, ha comenzado a levantarse. Y eso ha dado origen a la presencia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, al comenzar a levantarse, también va a comenzar a fisurarse en la parte superior y eso va generando lo que nosotros conocemos como fallas geológicas, fallas tectónicas, ¿no? Bueno, luego vienen las lluvias y erosionan esas zonas de fisuras y generan los valles, generan las quebradas, los cañones, etcétera, ¿no? Pero estas fallas van a generar también actividad sísmica con menos frecuencia, pero la van a generar en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en el norte, obviamente para nosotros nos llamó mucho la atención que el sismo ocurriera a una profundidad bastante superficial. Estamos hablando de 30 kilómetros de profundidad. Es bastante superficial, ¿no? Y lo más lógico, desde el punto de vista de interpretación, es que probablemente haya sido generado por la reactivación temporal de una falla. Y curiosamente, el epicentro se encuentra muy cerca de la falla de Lancones. Entonces, nosotros nos queda la hipótesis de decir probablemente este sismo ha sido generado por esa falla, pero estamos aún en campo tratando de recolectar información porque un sismo de estas características asociado a una falla tiene que haber generado desplazamientos muy, muy fuertes o muy grandes en superficie, ¿no? Es decir, la falla simplemente significa que un lado de la falla se levanta o se hunde, mientras que el otro pues se mantiene a nivel estático, ¿no? Entonces, Pero al esas tratarse de una evidencias, falla, de repente estaríamos hablando de que ya habría muchos más movimientos sísmicos también en esta zona del país. Sería mucho más grande la cantidad de no, temblores que no, se en realidad producen. no. La región Piura, por ejemplo, tiene la falla de Guaipira, la falla de Lancones, la falla de Chulucanas, y hay una falla que comparten junto con Lambayeque que se llama la falla de Olmos, si no me equivoco, ¿no? Y si vamos un poco más adentro, ya tenemos ya otras fallas. En la región San Martín hay bastante fallas, ¿no? Y si vamos un poco hacia abajo, también vamos a encontrar más fallas. Creo que la falla más grande que tenemos es la falla de la Cordillera Blanca, ¿no? Más de 200 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, estas fallas van a generar sismicidad en algún momento, ¿no? Pero repito, como son pocos frecuentes, por lo tanto, que una falla se reactive va a pasar muchísimos años, no sufre el mismo proceso dinámico que se tiene frente a la zona costera. Lo que si este sismo ha sido producto de la falla, lo que tiene como característica es que el área de sacudimiento del suelo ha sido muy reducida, no ha sido muy grande, ¿no? Y eso nos queda claramente demostrado porque los daños han sido en Sullana, han sido en Piura, básicamente, que es donde el epicentro está ubicado, ¿no? Entonces, esas son las cosas interesantes que lleva un poco a la investigación, a tratar de entender qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Pero al Mm. final, esto de dónde ocurrió el sismo, al final queda en un segundo plano
si realmente tomamos conciencia de cuál ha sido el nivel de respuesta de los suelos y cuál ha sido el nivel de daño en las viviendas de las ciudades de Sullana, en la ciudad de Piura, ¿no? Entonces, es más importante el nivel de sacudimiento del suelo que ha generado todo ese tipo de daños en superficie. Es ahí donde tenemos que enfocarnos y es ahí donde tenemos que tomar la información necesaria para comenzar a gestionar el desarrollo de áreas urbanas que al final, cuando ocurra el próximo sismo, responden de una manera más asertiva. El año pasado se estuvo inaugurando el sistema de alerta sísmica peruano, el SASPE. Cuéntenos un poco más de esta moderna infraestructura, cómo nos ayudaría a poder prevenir los sismos con este sistema de alerta temprana. Bueno, mire, en realidad, como le he mencionado hace un momento, la ciencia ha logrado pronosticar los sismos, ¿no? Pero también hemos logrado entender, y creo que también como peruanos lo hemos hecho, y lo hemos visto, ahora como decimos es Sullana, ¿no? Creo que hemos visto una imagen de una señora que ha sido herida, ¿no? Pero no por el sismo, sino porque le cayó encima el techo de su vivienda, ¿no? Entonces el tema es de que realmente nuestras viviendas a veces no responden de manera adecuada cuando ocurre un sismo y lo que tenemos que hacer es salir a campo abierto. Entonces, ¿cómo tener una alerta que nos diga, pues, prepárate, sal de tu casa o ubícate en zonas seguras, ¿no? Y ese rol que cumplen estos sistemas de alerta sísmica temprana, ¿no? Que en el caso del Perú se llama el sistema SASPE, ¿no? Es un proyecto que ha empezado en el 2020 y termina este año, y esperamos que el primer trimestre del próximo año podamos estar haciendo ya los primeros simulacros para que lo más pronto posible ya podamos decir el sistema ya está funcionando y ahora esperamos, pues, esperamos este gran sismo, ¿no? O esperamos el sismo para poder poner a prueba la positividad del sistema, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es algo muy sencillo. Nosotros estamos colocando sensores muy sofisticados lo más cerca donde ocurren los eventos sísmicos, es decir, a lo largo de la zona costera. Cuando ocurre un evento sísmico, las ondas sísmicas van a ser registradas por estos sensores. El sensor va a discriminar si el sismo es pequeño o es grande. Si es grande, inmediatamente va a enviar una alerta a todas las áreas urbanas que van a ser implementadas con bocinas o altavoces que van a estar colocados en las áreas urbanas a distancias de 300 metros uno respecto a la otra, ¿no? Y eso es una labor que va a estar realizando o va a realizar INDECI, y con eso se estaría dando la alerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso si estamos hablando de Piura, si este sistema hubiera funcionado en el año 70, cuando ocurrió el sismo de Chimbote, la alerta para la ciudad de Piura hubiera llegado con aproximadamente 40 segundos de anticipación, antes que las ondas sísmicas golpeen los suelos de Piura, ¿no? Y en el caso de Lima, si el sistema hubiera funcionado el 22 de junio, para el sismo que conocemos como el sismo de Mala, Mala se encuentra más o menos a 80 kilómetros de distancia de Lima, la alerta para Lima hubiera llegado con aproximadamente 8 a 10 segundos antes que las ondas sísmicas golpeen los suelos, ¿no? Entonces, esos segundos son valiosos para que la población pueda protegerse dentro de sus viviendas, en zonas seguras, o intentar salir a campo abierto, porque no sabemos cómo se va a comportar nuestra vivienda cuando las ondas sísmicas sacudan los suelos. Entonces, he ahí la importancia de este sistema y la importancia que la población debe darle a cada segundo de alerta, ¿no? Nosotros hemos puesto como parte de este proyecto, ¿no? Hemos puesto algunas frases claves para hacer que el proyecto sea nuestro realmente. El proyecto SASPE es un proyecto financiado por el Perú, hecho por peruanos para proteger a los peruanos. Y cada segundo de alerta puede salvar muchas vidas. Entonces, yo creo que eso es importante que la población sepa y que realmente, pues, ¿no? Sacarle el máximo provecho a estos tipos de sistemas le va a permitir asegurar o reducir el riesgo cuando ocurra un evento sísmico. Así es, segundos que salvarían muchísimas vidas en caso de un sismo o de un terremoto, de un movimiento telúrico mucho mayor, que todavía hace algunos años que todavía no pasa en Lima, pero que podría pasar. Estamos ante un silencio sísmico también bastante grande, doctor. Al respecto, eh, hay una teoría que se dice pues, que cada vez que hay movimientos telúricos, como que es mejor que haya temblores pequeños, ¿no? Para evitar uno grande. ¿Es esto correcto, doctor Tavera? Mire,
ha habido mucha inquietud de tratar de entender qué significa magnitud 4, magnitud 5, magnitud 6 o magnitud 2. O sea, nosotros como sismólogos entendemos la cantidad de energía que pueden liberar, hablamos de cantidades de energía en joules, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no es fácil de entender para la población, incluso para nosotros a veces porque no nos imaginamos pues grandes cantidades de energía realmente cómo es que se libera. Entonces lo que se ha encontrado es que tratar de comparar un poco, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, o lo que se ha hecho en todo caso es, una bomba atómica de Hiroshima liberaría la energía equivalente a la que liberaría un evento sísmico de magnitud 5, ¿no? Entonces decimos, un sismo de magnitud 5 libera la energía de una bomba atómica como la de Hiroshima. Y creo que podemos imaginarnos más o menos cuánto podría ser eso. Un sismo de magnitud 6 liberaría la energía de 30 bombas. Un sismo de magnitud 7 liberaría la energía de 900 bombas. Un sismo de magnitud 8, la energía de 27.000 bombas. Y un sismo de magnitud 9, la energía de 810.000 bombas, ¿no? Entonces, en esa escala, un sismo de magnitud 4, magnitud 5, realmente no representa nada cuando estamos hablando de sismos de grandes magnitudes, ¿no? Entonces, los sismos que ocurren todos los días o cada semana realmente no ayudan en nada a liberar energía de estos grandes eventos sísmicos. Se nos preguntaba, ¿no?, si el sismo de Mala ayudó a liberar la energía. Es un sismo de magnitud 6. En realidad solamente rompió centímetros en la zona de la corteza, ¿no? Mientras que el sismo de Pisco rompió cerca de 200 kilómetros paralelo a la costa. El sismo de Arequipa del 2001, cerca de 350 kilómetros paralelo a la costa. Entonces estamos hablando pues de diferencias realmente abismales, ¿no?, en cuanto a la magnitud y el área de ruptura. Y para el sismo de magnitud 9, que hemos dicho que en algún momento puede ocurrir frente a la costa central de Perú, estamos hablando de longitudes de ruptura paralelo a la costa del orden de 400 a 450 kilómetros, ¿no? Entonces, realmente los sismos de magnitud pequeña no ayudan a liberar la energía en nada. Pero cuando vemos estas zonas de silencio sísmico que ha mencionado, que hoy en día pues nosotros le llamamos zonas de acoplamiento máximo, donde las placas están muy pegadas, está el área demarcada como la zona crítica o de alto riesgo, o de alto peligro. El sismo de Pisco del 2007, magnitud 8, ha liberado parte de esa energía. Para nosotros ha liberado el 20% de la energía que está acumulada en toda esta zona, magnitud 8. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos sismos de magnitud 8 tendrían que ocurrir para liberar la energía que está acumulada en toda esta área de 400 kilómetros de longitud por cerca de 200 de ancho, ¿no? Entonces, ¿cuántos sismos de magnitud 8 tendrían que ocurrir? Entonces, a veces suelo decir un poco a la broma, ¿no? ¿Usted prefiere 10 sismos de 8 o uno de 9, ¿no? Entonces, realmente la idea es entender que somos un país sísmico, el sismo va a ocurrir en algún momento, quizás la naturaleza nos está dando tiempo para prepararnos y nos pone sismos pequeñitos para que reaccionemos y comencemos realmente a tomar conciencia antes que este gran sismo ocurra, ¿no? Y al final es una responsabilidad nuestra. Importante la labor de la ciudadanía, el compromiso de ser responsables cada vez que hay un simulacro, cada vez que dicen, bueno, ¿sabes qué? Tienes que tener tu mochila, tu kit contra terremotos y realmente tomárselo, como se dice, en serio. Doctor, tenemos preguntas también del público. Como saben, en nuestros habituales enlaces que hacemos en vivo, tenemos también preguntas de la ciudadanía. Así que, bueno, le voy a trasladar algunas preguntas que están, bueno, relacionadas acá, puedo ver relacionado al sismo de Sullana. Tracy Ortiz nos comenta, ¿por qué sigue temblando Sullana? ¿Van a seguir produciéndose temblores? Mire, si estamos hablando las réplicas que están ocurriendo después del sismo del 30 de julio, pues lo que hay que entender aquí es que la roca se ha roto, ¿no? Y no estamos hablando de rocas de pequeño volumen, estamos hablando de rocas de muchísimo volumen. Luego de esta ruptura, tienen que buscar en algún momento, pues, estabilizarse, ¿no? La roca que se ha roto tiene que estabilizarse, tiene que buscar su equilibrio. Y mientras va haciendo eso, va generando réplicas, sismos de menor magnitud. Y si prestamos atención, ya se han ido espaciando en el tiempo, ¿no? Y cada vez van a ser menos.
Entonces, en algún momento ya la actividad sísmica asociada a ese sismo va a cesar y seguiremos teniendo la actividad sísmica que siempre ocurre en la región. El sismo de Pisco 2007, durante 45 días, generó cerca de 5.500 réplicas, ¿no? Y de ellas creo que 4 fueron muy, muy intensas, fueron de magnitud bastante elevada. O sea, cuanto más grande es el sismo, hay un periodo más grande también de ocurrencia de réplicas. ¿Cuántas El réplicas sismo del tenemos año... Sí, actualmente en el dime. sismo del norte del país? ¿Cuántas réplicas van hasta el momento? Hasta el momento nosotros hemos reportado cerca de 27 réplicas, ¿no? Pero en realidad tenemos cerca de 45 réplicas que hemos registrado, ¿no? De magnitudes que no han sido percibidas por la población. Solamente reportamos aquello que la población percibe, ¿no? Porque obviamente tiene que tener la información. Pero repito, esto en el tiempo ha ido decayendo en número, ¿no? Y también se han ido espaciando uno con respecto a otros. Muy bien, a ver, tenemos otra consulta. Daniel Robles nos comenta, ¿la suma de fallas tan cercanas a un territorio pueden traer inconvenientes mayores en este sector, en esta zona? Es decir, justamente lo que hablábamos hace unos instantes, las diferentes fallas que convergen en algún punto, en alguna zona, pueden traer mayores desastres. Mire, es difícil que una falla reactive inmediatamente a la otra, porque obedecen a procesos completamente diferentes, básicamente por la complejidad de las fuerzas que tratan de reactivarlas, ¿no? Pero es crítico en realidad, ¿no? Es crítico, ¿no? Y yo creo que nuestros amigos de San Martín, de la región de San Martín, Oyobamba, Rioja, que están rodeadas de fallas, han tenido las experiencias, ¿no? Los últimos sismos son del 90 y 91, ¿no? Que han generado muchísimo nivel, o sea, han generado un alto nivel de sacudiimiento del suelo y ha habido mucho daño, ¿no? Y nuestros amigos de la región Cusco, ¿no? Que desde la parte norte del Cusco, donde está Surite, hasta la frontera con Puno, tienen una gran cantidad de fallas activas, ¿no? La misma ciudad del Cusco está al pie de la falla de Tambomachay, ¿no? Que está simplemente ahí en la cordillera. Nuestros amigos del callejón de Huaylas, ¿no? Tienen también un poquito más arriba, tienen la gran falla de la Cordillera Blanca, ¿no? Entonces, realmente nuestro país está cubierto de fallas geológicas en el interior del continente y la totalidad de áreas urbanas están muy cercanas de estas zonas de fallas, ¿no? Pero, repito, como estas fallas se reactivan con periodos de tiempo muy largos, ¿no? Obviamente, pues muchas veces puede haber una generación entera que está en un lugar y no se entera que hicimos por la falla, pero en las siguientes generaciones sí puede ocurrir lo contrario, ¿no? Consecuencias Entonces, futuras en todo caso, ¿no? sí, no, es así, o sea, si una generación no vive un sismo, la siguiente generación lo va a hacer, eso es algo que no podemos cambiarlo. Es un hecho eminentemente científico y meramente objetivo, ¿no? Muy bien, agradecemos a las consultas de nuestros seguidores. Yo también tenía una consulta que tiene que ver con la inmediatez. En las redes sociales hemos podido observar que cuando se produce un sismo, se produce un terremoto, siempre la gente retuitea a IGP, ¿no? Digamos, de que por esos instantes la cuenta del Twitter del IGP revienta, por así decirlo, pero de manera positiva, porque finalmente están replicando la información tan necesaria. Esto justamente conversaba con una especialista al respecto. ¿Se hace de manera automática o hay personal detrás que está actualizando la información permanentemente a través de las redes? Bueno, mire, en realidad hoy en día todo es automático, ¿no? Las estaciones transmiten la información por satélite, como he mencionado, llegan a una unidad de procesamiento que también hace el proceso de manera automático, ¿no? Pero también siempre hay un ingeniero que está observando que el resultado que se está obteniendo de manera automática reúne las condiciones, ¿no? Porque imagínense que pongamos en la zona del epicentro de Sullana, por ejemplo, ¿no? Que el sistema automático, es un sistema automático, hay que comprender, me pongo una profundidad de 300 kilómetros, ¿no? O sea, desde el punto de vista tectónico y de ciencia, no es posible. Tiene que ser a menor profundidad. Entonces, hay un ingeniero que siempre está revisando la información, ¿no? Y en un tiempo que no pasa más allá de los 3 minutos, ya está saliendo el reporte por las redes sociales. Nuestro rol principal es enviar la información a INDECI, ¿no? Por la respuesta que tiene que dar y a la Dirección de Hidrología Marina y Guerra del Perú por el tema del tsunami.
y inmediatamente se pone la información en redes sociales, ¿no? De la manera más rápida. Y todo se hace de manera automática, ¿no? Una vez, lo único que hacemos nosotros allá es chequear que el epicentro, la magnitud, la profundidad, todo eso, eso cumpla los requisitos de lo que estamos observando, inmediatamente se transmite la información. Y luego comenzamos a evaluar de manera inmediata dónde el evento sísmico fue percibido con mayor intensidad o menor intensidad, dónde hubo daños, dónde no hubo daños, porque hay otro parámetro que tenemos que proporcionar, que es el nivel de la intensidad del sismo, ¿no? Que se da en la escala de Mercalli, ¿no? Y es esto lo que se hace, y esta labor se va desarrollando por lo menos durante 2 o 3 días, que al final lleva a elaborar el informe que hace un momento ha mencionado, ¿no? El informe del sismo de Sullana, ¿no? Entonces es un trabajo que prácticamente ya está automatizado y se va entregando la información de manera rápida y eficiente, ¿no? Porque hay muchas instancias que requieren la información para atender también las emergencias que se puedan presentar. Uh-huh. Una última consulta de una de nuestras seguidoras. Dice, una consulta: ¿es cierto por qué se desarrollan tantos sismos y réplicas? Ayuda a que esté uno más fuerte, pero específicamente en Sullana. Todos están hablando acerca del sismo de Sullana. Tenemos bastante gente conectada en el norte. Bueno, pero creo que esta ya la respondió Sí, yo doctor, ¿no? pienso, hay una cosa importante que hay que considerar, ¿no? O sea, somos un país sísmico, ¿no? Y a veces no debería resultar tan importante tratar de buscar cuál fue la real magnitud del sismo, que es lo que a veces nos ha pasado, porque esto funciona como en las noticias, ¿no? Tenemos que dar información rápida y damos la información rápida, y cuando tenemos más datos vamos mejorando la información, ¿no? Que es lo que pasa en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo pienso que no deberíamos darle mucha importancia al sismo. Debemos darle la importancia mayor a tratar de entender cuál fue el sacudimiento del suelo, porque el sacudimiento del suelo es el que nos genera el daño en superficie. Un sismo de magnitud 8 que ocurre a 100 kilómetros de un área urbana puede generar el mismo nivel de sacudimiento del suelo de un sismo de magnitud 5 que ocurra a 10 kilómetros del área urbana, ¿no? Entonces, lo que es importante es el sacudimiento del suelo, porque dependiendo de ese sacudimiento, nuestras viviendas van a responder de manera positiva o negativa. Y si responden de manera negativa, nosotros vamos a ser afectados físicamente, ¿no? Entonces, el trabajo, el esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de entender dónde los suelos se sacudieron más fuerte, con mayor intensidad, dónde con menor intensidad, dónde debo construir una vivienda con ladrillo y cemento y concreto, con cimientos hasta 5 o 10 metros de profundidad, dónde no debo construir esto, porque no debo construir viviendas en zonas arcillosas, arenosas. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar una solución. O sea, de pronto el sismo no es importante, sabemos que va a ocurrir un sismo. Lo que es importante es cómo estamos creciendo como ciudades, cómo nos estamos desarrollando en una cultura de prevención que ayude a reducir el riesgo de todos nosotros. El tema estructural, ¿no? Un sismo frente a Piura va a haber otro, ¿no? En algún momento. Un sismo frente a Lima va a haber. Un sismo frente a Ica va a haber. Un sismo frente a Arequipa va a haber. Un sismo en San Martín va a ocurrir. Un sismo en Cusco va a ocurrir. Pero realmente cómo estamos desarrollándonos como ciudades es lo más importante en este momento. Así es, el tema estructural es importante. Carolina Solano también nos comenta, nos dice, un sismo de 9 grados definitivamente, justamente lo que estábamos conversando, un sismo de 9 grados acarrearía un tsunami. En puntos de Lima hay lugares seguros, se refiere a la seguridad de Lima ante un eventual tsunami. Mire, nosotros cuando logramos entender del sismo que podría ocurrir frente a Lima, comenzamos también a trabajar con los colegas del DHN en querer entender pues, cuál sería el tsunami que se generaría, ¿no? Y obviamente todos aquellos algoritmos que nos permiten generar esos escenarios nos dicen que el tsunami puede tener olas con alturas del orden de los 8 metros, ¿no? Y ya se está hablando de un tren de olas. Pero curiosamente, el desarrollo de nuevas metodologías, de mayor conocimiento, hace pocos días nuestros colegas chilenos han hecho una publicación muy interesante donde dicen
ese sismo que el IGP indica que va a ocurrir frente a la costa central del Perú, con magnitud cercano a 9, en realidad puede generar un tsunami con olas que alcancen alturas de 25 metros, a ¿Eso no ha más. pasado en Lima hace cuánto? O desde que yo tengo Eso, conocimiento mire, no. la información que tenemos nosotros del sismo más grande que ha ocurrido en Lima, de toda la interpretación que hemos hecho de los datos que están disponibles, es el sismo de 1746, ¿no? Y se habla, según las crónicas, pues, ¿no? Que el agua, pues, inundó 1 kilómetro mar adentro en la zona del Callao y algunas zonas, pues, llegó hasta los 4 kilómetros, 6 kilómetros tierra adentro, ¿no? Perdón, tierra adentro. Entonces, realmente un evento con estas características y un tsunami con estas características no se ha vuelto a repetir en el país. He hablado con personas que me mencionaban, personas mayores que me dicen, no, yo viví el terremoto del 74 y fíjate, el suelo se movía tan fuerte, me comentan, ¿no? Alguna vez también conversé con personas que habían pasado el terremoto del 66, ¿no? Y esos eventos sísmicos, por ejemplo, que ocurrieron en Lima, frente a Lima, no alcanzaron la magnitud de 8. Entonces, si hablamos, decimos con magnitud 8.5, 8.8, 9.0, realmente la diferencia en el nivel de sacudimiento del suelo es muy grande y eso va a generar obviamente también un tsunami muy grande. ¿Cuánto va a inundar las zonas costeras? Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que las zonas más planas van a ser más fácilmente inundadas que las zonas altas. Pero probablemente el tsunami sí esté llegando a la costa peruana después de ocurrir el sismo en un orden de 15 minutos hacia adelante. Muchas gracias, doctor Tavera. Bueno, nos estamos ya acercando al final. Agradecemos todas las consultas que han llegado a través de las páginas tanto del IGP como del MINAN y del IAP, en la cual estamos también conectados y saliendo en vivo en estos instantes, en esta media hora que hemos tenido a nuestro especialista, al presidente ejecutivo del IGP, al doctor Hernando Tavera. Doctor, quizá algunas palabras finales antes de despedirse del público de las redes sociales. Sí, siempre he venido comentándonos, somos un país sísmico por excelencia, ¿no? Y no deberíamos preocuparnos mucho dónde va a ocurrir el próximo sismo o qué magnitud va a tener, si sabemos que somos un país sísmico. Preocupémonos en tratar de ver cómo ha sido construida nuestra vivienda, sobre qué suelo se ha construido, qué material se ha utilizado, porque solamente nuestra vivienda es la que nos va a causar el daño. Si todo Lima metropolitana o cualquier área urbana del país en un día X estuviera concentrada en un campo abierto, un campo libre de construcciones, como a veces decimos aquí en el Perú, una pampa, y ocurriera un sismo de magnitud 9, nadie va a ser afectado físicamente. Pero si estamos en nuestras casas, en edificios públicos, construidas de una u otra manera, ahí sí corremos el riesgo. Entonces el problema está cómo hemos crecido como ciudad, cómo está nuestra casa, si nos hemos preparado en buscar nuestras rutas de evacuación, si sabemos dónde están las zonas seguras dentro de nuestro departamento, es ahí donde tenemos que trabajar. Si hacemos eso, cuando ocurre el próximo sismo, vamos a tener éxito y no salir afectados por nuestra propia vivienda al final. Y creo que el terremoto de Pisco lo ha mostrado, con el colapso de esta iglesia, el terremoto de Sullana también nos ha mostrado imágenes claras de que es esto lo que afecta a la población. Entonces, trabajemos en eso y yo creo que vamos a tener éxito para el próximo terremoto que indudablemente va a tener que ocurrir en algún momento en cualquier punto del país. Muchas gracias, doctor Tavera. Muchas gracias también a nuestros seguidores que se han sumado a esta transmisión y será hasta una próxima oportunidad. Si te gusta esta información, deja tu reacción y comparte para que podamos seguir masificando nuestros contenidos. Muchas gracias.